cómo se relacionan entre sí las propiedades molares parciales. En la respuesta a esta pregunta encontramos otra característica ventajosa de este tipo de propiedades. En efecto, para toda relación entre propiedades extensivas, existe la correspondiente relación entre las propiedades molares parciales. Y aquí planteo dos ejemplos. Sabemos que, por definición, la energía libre de Gibbs es igual a la diferencia entre la entalpía y el producto de la temperatura por la entropía. Pues bien, la energía libre de Gibbs molar parcial va a ser igual a la diferencia entre la entalpía molar parcial y el producto de la temperatura por la entropía molar parcial. En el segundo ejemplo, vemos que la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura a presión y números de moles constante va a ser igual al negativo de la entropía. Nótese que aquí estoy trabajando con propiedades extensivas. Por ese motivo estoy usando letras mayúsculas para representar estas propiedades. Para esta relación existe la relación correspondiente entre las propiedades molares parciales. Reemplazamos G mayúscula por G minúscula molar parcial y la entropía se convierte en la entropía molar parcial. Vamos a la demostración de estas equivalencias. En el primer caso, a la relación que define la energía libre de Gibbs, le aplicamos el operador de la derivada parcial con respecto al número de moles del componente I, manteniendo la temperatura, la presión y los moles restantes sin cambio. Entonces, derivamos la energía libre de Gibbs, derivamos la entalpía, y cuando nos enfrentamos a este producto temperatura por entropía debemos considerar dos cosas. Primero, que la temperatura no es una propiedad extensiva, esto es, no depende ni de la composición ni de la cantidad de materia que posee el sistema. Recordemos que estamos trabajando con sistemas homogéneos en equilibrio termodinámico. Y por otra parte, la derivada parcial indica que la temperatura es constante. Por ese motivo, de este producto se deriva únicamente la entropía. Y observamos aquí que cada una de las derivadas parciales, por definición, corresponden a las respectivas propiedades molares parciales. De una manera muy directa, hemos demostrado la equivalencia entre la relación que existe entre propiedades extensivas y la relación que existe entre las respectivas propiedades molares parciales. En el segundo caso, en el que aparece una derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, nuevamente aplicamos el operador de la derivada con respecto al número de moles del componente I a temperatura, presión y moles de los otros componentes constantes. Aquí me queda una doble derivación. A la derivada con respecto a la temperatura, luego se le aplica la derivada con respecto al número de moles del componente I. Nos dice el cálculo que cuando estamos trabajando con una función continua, suave, que tiene una segunda derivada, es posible hacer el intercambio de estas derivadas. Esto es, en lugar de aplicar primero la derivada con respecto a la temperatura, podemos aplicar primero la derivada con respecto al número de moles del componente I. Esta derivada con respecto al número de moles del componente I, recuerden que es a temperatura, presión y el número de moles de los otros componentes sin cambio.
estos índices entonces también se intercambian. Entonces me queda la derivada con respecto al número de moles del componente I, y esto es la energía libre de Gibbs molar parcial, que está derivada con respecto a la temperatura, a presión y número de moles de los componentes constantes. En el otro lado de la igualdad, al aplicar el operador, directamente llegábamos a la entropía molar parcial. Bien, entonces, de manera muy simple, hemos demostrado lo que señalábamos en un comienzo. Para cada relación entre propiedades extensivas, existe una relación análoga en términos de propiedades molares parciales. Aquí, en la plataforma, te voy a dejar otros ejercicios, otros ejemplos, para que tú practiques haciendo las demostraciones. Cuando formamos una solución a partir de los componentes puros, toda propiedad extensiva va a sufrir un cambio. A este cambio se le denomina propiedad de mezclado. Veamos este proceso con más detalle. Deseamos formar una solución con C componentes y vamos a tener n sub 1 moles del componente 1, n sub 2 moles del componente 2, n sub c moles del componente C. Ya hemos visto que la propiedad extensiva de esta mezcla, de esta solución, va a ser igual a la suma de las propiedades molares parciales ponderadas por los respectivos números de moles. Este va a ser el valor de la propiedad extensiva terminado el proceso. Al inicio del proceso tenemos los componentes puros. Por lo tanto, el componente 1 va a contribuir a la propiedad total con el valor o con el producto n sub 1 por I barra sub 1, donde I barra es la propiedad molar del componente puro. Y de la misma forma va a ser la contribución del componente 2 hasta el componente C, y entonces al inicio del proceso de formación de esta mezcla, la propiedad extensiva va a ser igual a la sumatoria de las propiedades molares de los componentes puros por el correspondiente número de mol. Hemos dicho, la propiedad de mezclado es la diferencia que se genera, es decir, es la propiedad extensiva al final del mezclado menos la propiedad extensiva al inicio del proceso de mezclado. Reemplazamos entonces las correspondientes expresiones y nos queda que la propiedad de mezclado va a ser igual a la suma de las diferencias entre las propiedades molares parciales y las propiedades molares del componente puro ponderadas por el respectivo número de moles de ese componente. Tenemos una expresión análoga para la propiedad de mezclado por mol de solución, y en esa expresión, en lugar de aparecer el número de moles de cada uno de los componentes, vamos a tener la fracción molar. Tal como hicimos para las propiedades molares parciales, podemos demostrar de manera muy sencilla que para cada relación entre propiedades extensivas existe un análogo de relación entre propiedades de mezclado. Por ejemplo, si sabemos que la energía libre de Gibbs es igual a la diferencia entre la entalpía y el producto de la temperatura con la entropía, bueno, la
energía libre de Gibbs de mezclado va a ser igual a la diferencia entre la entalpía de mezclado y el producto de la temperatura por la entropía de mezclado. Si la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, presión y número de moles constantes es igual al negativo de la entropía, bueno, la derivada de la energía libre de Gibbs de mezclado con respecto a la temperatura, a presión y números de moles constantes va a ser igual al negativo de la entropía de mezclado. Te dejo como tarea que tú hagas la demostración de estas relaciones que acabamos de presentar. Estas propiedades de mezclado nos van a ser muy útiles a la hora de determinar los valores de las propiedades molares parciales. Esto lo vamos a ver en el siguiente video.